Dios, la mujer y el hombre de Dios debe de ser capaz de tener la presencia de Dios para ser efectivos. Podemos avanzar. Lo primero, ¿qué vamos a hacer? Si hay ausencia, usted no quiere ni venir a la iglesia. No quiere ni venir a la iglesia, mucho menos ir a evangelizar. La presencia tiene que estar en ti. Es que te va a transformar a otro nivel. La presencia de Dios te va a transformar a otro nivel. Y vas a disfrutar. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Yo me gozo. Antes no podía ni brincar, ahora brinco porque el Señor me sanó. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando la presencia de mi Dios. Pero no es fácil tener la presencia. Lo primero, hermano, que va a estar lleno uno es de gozo. Cuando hay presencia, lo primero que vas a estar lleno de gozo. Eres tú una de las cosas que vas a aprender en esta tarde. ¿Cómo está tu presencia en ti? Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo está la presencia de Dios? Pregúnteselo. Es una de las cosas que vamos a aprender. Cuando estés en su presencia, te vas a evaluar tú mismo. Por encima de todo, serás una persona humilde. Serás una persona donde te diga tu pastor, ahí vas a ir siempre y cuando sea de la palabra de Dios. La humildad cuesta. Se tiene que rendir. Sí, hay hombres y mujeres, servidores, que no se quieren rendir al Señor. Aquí no hay nadie que no se quieren rendir. Tiene que ser uno muy humilde, muy rendido y muy abierto para Dios. ¿Entiende, iglesia? Abraham era un hombre que Dios lo usaba, pero tenía presencia. Moisés, y si me pongo a hablar de un montón, Abraham le pide un hijo. Te voy a dar un hijo llamado Isaac. Todos sabemos la historia, pero cuando le pide a ese hijo el sacrificio, ese hombre dijo, claro, Señor, tú me lo diste, yo te lo voy a entregar, Señor. Pero muchas veces no queremos pagar el precio ni tan siquiera de venir a la iglesia. Es que llegué del trabajo y vengo bien cansado. Es que trabajo muy lejos. No, hermano, aunque sea escuchar palabra, usted debe ser bien con el Señor, no con los que se congregan, mucho menos con el pastor. Y a su nombre, hay que ser muy inteligente, hay que ser bastante sabio. ¿Sabe una de las cosas del éxito de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, por lo cual alcanzaron multitudes? ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué, amado hermano? Hicieron temblar, esos hombres hicieron temblar Jerusalén, hicieron temblar Samaria. ¿Sabe por qué? Multitudes hicieron temblar la nación entera de Jerusalén. Fue estremecida como cuando hay un temblor, pero cuando hay un temblor es carnal porque todos aquellos quieren salir corriendo. Mas cuando hay presencia de Dios, tú te hincas y te pones a orar. Los sacerdotes temblaban. Los concilios no podían detener el crecimiento de la iglesia. Y aunque en ese entonces criticaban a los siervos de Dios, a los apóstoles, a los principales sacerdotes, como Pedro, no pudieron parar a Pedro de detener de fluir el avance que tenía de Dios a través de la iglesia primitiva de Jesucristo. Les dijo, quédense en Jerusalén, les dijo. Mire, la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu, ¿a dónde miré?
de tu espíritu. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted se vaya del evangelio, aunque sea así un pie, el Señor lo va a traer, porque lo va a traer. Si usted no obedece como está, en que sea ya mudo, va a decir, pero el Señor lo va a salvar. No sé de qué, pero el Señor lo va a salvar. No esperemos que si hay ausencia de Dios, ¿cómo Dios se va a manifestar en aquel que pudiéndolo hacer? Pasaron 2 meses aquí sin el pastor principal, pero la obra aquí se mantuvo abierta, porque Dios envía ángeles. Dios envía ángeles hasta respaldar la obra que Él ha puesto, porque si no, esto hubiera venido a encontrarlo yo cerrado. Porque le dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén y en Samaria hasta lo último de la tierra. Imagínense. Quiero que preste atención. Necesito hablar con tu espíritu, no con mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Necesito hablar con tu espíritu, no con mi espíritu. No quiero hablar con tus emociones. Quiero hablar con tu espíritu esta tarde. Y vine a hablarte de tu espíritu. Lo que el Espíritu de Dios va a depositar en esta tarde en aquel que lo quiera agarrar. Y a su nombre. Lo que Dios quiere hacer en tu vida está a punto de hacerlo. Está a punto de hacerlo el Espíritu de Dios. Nos trajo a esta tierra, ¿para qué? ¿Para qué nos trajo Dios a esta tierra? Para llevarnos a otra dimensión eterna. Para llevarnos a algo poderoso. Para llevarnos en lo espiritual, en la cual quiere que caminemos. La única forma que la iglesia primitiva podía avanzar, se hacía imparable esa iglesia. ¡Aleluya! Y cuando tengan tiempo, lean el libro de los Hechos y ahí se van a dar cuenta ustedes que esa iglesia nadie la podía detener. Esa iglesia avanzaba, se hacía imparable y podía lograr y conquistar. Era tanto el poder que la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba, y a su nombre. Era tanto el poder que tenían esos hombres que hasta con la sombra Pedro sanaba. Caía ¿sobre quién? Sobre los enfermos y los sanaba. Vamos a leerlo, a ver qué dice la palabra. Vamos a ir a la palabra, porque en la palabra se tiene que hablar como está escrita la palabra. En el nombre del Señor. ¿Qué dice en Hechos capítulo 5? ¿Alguien quiere leerlo? Hechos capítulo 5, y vámonos lo más rápido que podamos. Hechos capítulo 5, versículo del 14 al 16. No lo tienen, lo voy a leer yo entonces, porque si no nos vamos a ir más tarde. Dice la palabra del Señor. Y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Se da cuenta? Jesús ya no estaba aquí. Él ya había partido. ¿Se dan cuenta de lo que hacían estos hombres? ¿Se dan cuenta de lo que usted puede hacer? ¿Cuántos dicen amén? No oigo ningún amén. Y yo me enojo porque soy celoso. La iglesia tiene que estar despierta. ¿Se da cuenta usted que no lo digo yo? Lo dice la Biblia, que eran hombres como usted y como yo, pecadores. Lo que pasa es que no queremos a veces pagar un precio. La Biblia es muy clara que nos relata
y nos dice que estos hombres eran hombres igual que nosotros. Dice que sanaban. Dice la palabra que leo la pastora, que las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por esos hombres. Amén. La iglesia tiene que despertar. ¿Cuál es tu reto el 2025? Yo oía al pastor dijo abrir una obra, y gloria a Dios por eso. ¿Cuál es tu reto tuyo este 2025? ¿Terminar como terminaste el 2024? No. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de administrar nuestro propio espíritu para administrar otro. ¿Estamos conscientes de eso, amada iglesia? Les voy a hablar de otro hombre. De un hombre que lo agarraron. Ese ni tan siquiera estaba entre los 12. Ese lo agarraron para atender mesas. Como quien dice, es el que va a servir las mesas ahorita, que va a haber un refrigerio. Para eso lo tenían. Yo quiero que preste atención la iglesia del Señor. Cristo viene pronto. Y muchos nos vamos a quedar porque hay ausencia en lugar de que haya presencia. Yo quiero que la iglesia tenga un despertar. Este hombre no era apóstol. Este hombre lo escogieron de los 7 que escogieron para atender las mesas. Pero este hombre de la nada, como Dios lo usó de gran manera. Y este hombre se llama Felipe. La Biblia dice que Felipe fue enviado a Samaria. Y ahí encontró un hombre fuerte llamado Simón el brujo. Un brujo, el mago. Y él echó que Felipe llegara. Felipe hizo temblar lo que ese brujo no hacía. Sí hacía. La Biblia lo dice que sí hacía, pero era satánico. Pero cuando llega Felipe, hizo temblar a Samaria entera. ¿Bajo el poder de qué? De la presencia y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cuáles son las cualidades? ¿Se dan cuenta cuáles son las cualidades de poderle servir a Dios? De poder buscar nosotros su presencia cada día. ¿Se dan cuenta, amada iglesia, lo que es amar a Dios? ¿Verdad que cuando un hijo se nos lastima nos duele? Pero también cuando no nos hace caso también nos duele. Oh, ¿cuántos dicen bravo, hijo? Bravo, porque llevan malas calificaciones. ¿Cuántos padres dicen eso? ¿Cómo se pone nuestro Padre Celestial que Él nos hizo? ¿Cómo se pone mi Padre lindo con nosotros? Cuando hay ausencia de Dios. Oh, hermano, sirva. Ahí lo voy a pensar. Hermana, estoy esperando que Dios... Ahí voy a pensar. Las cosas de Dios no hay que pensarlas. Llegó y hizo temblar toda Samaria bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cuáles son las cualidades de Felipe? Era que estaba lleno de la presencia y del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena de la presencia de Dios, no hay brujo que resista. No hay enfermedad que pueda con nosotros. Dios nos va a dar siempre una salida de una de otra forma. Cada palabra que salía de la boca de esos hombres era con poder de Dios. Eran hombres como usted y como yo. Lo que debe preocuparte es que estés vacío. Si estoy vacío, tengo que preocuparme. Si estoy vacío, eso es no tener la presencia de Dios. ¿Cómo puedo caminar bajo su presencia de Dios? ¿Cuál es la clave para caminar? Es la obediencia.
Solo un amén o dos. Aleluya, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Padre. ¿Qué será que hasta nos debemos miedo decir a Dios amén? Amén. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. No tenemos tanto amor para Dios decir un amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por hablarme a mi vida. Hoy los pastores te exigen mucho. Menos que la iglesia camine bajo la presencia de Dios. Cuando la iglesia camina bajo la presencia de Dios, va a hacer temblar todo el Valle de San Fernando. Cuando el ministerio de Jesucristo camina al cielo Pentecostés, haga la presencia de Dios, todo este valle va a temblar para la gloria de Dios. Si estos hombres lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bajo la presencia, ¿cuál es la clave? Caminar en obediencia. Amén. Aleluya. Vamos a estar en oración. Vamos a estar en ayuno. Amén. Somos pocos los que tenemos la presencia de Dios. Amén, Señor. Cuando tú lees las escrituras de Génesis a Apocalipsis, te darás cuenta la clave principal del éxito de pasta a pasta. El éxito de Abraham, de David, de Moisés, de Pedro, de Pablo. No eran sus cualidades. No era el estudio que Pablo tenía. ¿Cuántos saben que Pablo era el más estudioso de todos? Era un hombre preparado. Aleluya, Señor. Pero no era la cualidad de Pablo. No eran sus fuerzas, no eran sus agilidades, no eran su rendición, era su obediencia. Amén. Era su obediencia. Ellos no podían moverse. Ellos no podían actuar si no tenían la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dios. Y cuando caminas en la presencia de Dios, vas a estar en la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Señor. Tú te dejas caminar. No camines por tus recursos. No caminas por tus fuerzas. No caminas por tu capacidad. Déjate caminar por la inteligencia de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces vas a empezar a caminar en aquel que te formó, en aquel que te trajo a esta tierra, en aquel que dijo desde que estabas en el vientre de tu madre, Jeremías capítulo 1 versículo 5, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había formado. ¿Para qué? Para predicar su palabra, para dar su evangelio. ¿Para qué te formó Dios? Para que estés sentado todo el tiempo sin servirle a Dios. Aleluya, Señor. La clave de Moisés fue que alguien lo llamó. ¿Y quién lo llamó? Jehová. Y él respondió, alguien lo llamó. Y él fue. Él fue. Y cuando tú caminas bajo la presencia divina de Dios, hasta los diablos te obedecen. Hasta Satanás te obedece. Amén, Señor. Aleluya. ¿Entendemos o no, iglesia? Alguien que no entienda que me lo diga. Gracias, Señor. Yo estoy predicando palabra de mi Padre, no palabra mía. Hasta los diablos te obedecen. Los espíritus malos salen huyendo. Y a su nombre. Gloria. Porque Dios dice, atenderé al humilde Amén. y al que tiembla en mi palabra. Amén, Señor. ¿Entendemos esto? La que tiene más. Hermana Gloria, déjeme el agua, por favor. Amén. El espíritu se va a ir, está concentrado en la iglesia. Por favor, hermana, discúlpeme con mucho respeto. Dios no ve tu ofrenda. Por eso a mí me cae mal un pastor. Diezmo, 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 diezmo. Dios no se mueve en tu diezmo. El bíblico sí. El bíblico es correcto. Dios no se mueve en tu ofrenda. Dios no se mueve tu diezmo.
Dios no se mueve en tu fruto que solo da una vez y después no da. Dios se mueve en el quebrantado, en el humilde, en tu humildad. Cuando tú te rindes ante la presencia de Dios, solo el que camina bajo la dirección divina tiene manifestación segura. Usted tiene que estar seguro que si Dios viene ahorita, usted se va con Él. No vemos muchos. Aquí no hay nadie que no sabemos si nos falta un poquito para irnos con Él. Sí, la iglesia tiene que estar segura de que si Él viniera ahorita, Él nos lleva. Solo el que tiene una vida de oración tendrá oídos sensibles, ojos abiertos, corazón, para creer lo que va a suceder en la venida de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Cristo está a la puerta y no me voy a cansar de predicar de que Jesús viene. Jesús viene. Él viene otra vez. Si no hay una vida de oración, Dios no va a responder a tu queja. Dios no va a responder a tu necesidad. Dios no va a responder a tu dolor. Dios no va a responder a tu enfermedad. Dios va a responder a tu fe cuando hay presencia de Dios. Él se mueve en tu oración cuando tú oras de corazón. Si tú no oras, no hay presencia. Si tú no oras, no hay poder. Porque donde hay un pueblo que tiene su presencia, hay un Dios que oye. Voy a repetir esto. Y quiero repetir esto. Porque donde hay un pueblo que tiene su presencia, hay un Dios que oye y responde por la presencia. Él no puede estar si tú no oras, no ayunas, si tú no trabajas en la obra, si tú no te congregas. Un día que usted no venga a la semana no quiere venir, porque la presencia se está ausentando de usted. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Todo el que pida en oración, yo se lo daré. Dios no lo mueve tu pobreza. Dios no lo mueve tu lástima. Él no viviera en África, porque en África hay mucha pobreza y lástima. Dios vive donde se le cree. Dios vive donde se le cree. Dios vive donde se le ora. Dios se mueve donde alguien está dispuesto a morir por Él. Una de las cosas que debe entender el hombre y la mujer llamados por Dios es que hay algo en tu vida que no es negociable. Ni por tu mujer, ni por tu esposo, ni por tus hijos, ni por tu trabajo, ni por tu ofrenda. Se llama tu tiempo con Dios. Tú no puedes negociar con Dios, porque de eso dependerá tu vida, de ti. En la vida de Dios que sale de ti. Por eso debemos de anhelar su presencia. Que Jesús ama a la gente que tú y yo queremos su presencia. Tenemos ese amor. Pero Jesús tenía un principio único. Miremos qué dice Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Miremos el principio único.
Y a su nombre. ¿Qué dice en Lucas capítulo 5, versículo 15? ¿Ya lo encontró la iglesia? Amén. ¿Puede leerlo el que lo encontró, por favor? Palabra de Dios dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oh, quiere decir que si él se apartaba es porque llegaban solo cuando ellos querían llegar. La gente no entendía que cuando la unción te cae, te hace famoso. Dios tenía una fama. Lo más importante en tu vida no es hacer milagros, sino estar con el Padre. Eso es lo más importante de tu vida. Eso es lo que nos hace a nosotros ver cómo Dios se manifiesta. Ahora vamos a ir al libro de Marcos capítulo 3 versículo 13. Siempre en los evangelios. ¿Qué dice Marcos capítulo 3? Amén, amén. Aquí en ese ministerio se trata de Biblia, 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 Biblia. ¿Qué dice el versículo 3? Pastor Lester, si lo tienen, por favor. ¿O quién lo tiene? Del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para que enviarlos a predicar, y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron acá. Ok. Esto nos da a entender que Él los escogió como a usted y a mí. Esto nos da a entender que Él los escogió. Los llamó luego para que estuviesen con Él, y después de estar con Él los envió, y después de enviarlos les dio poder para manifestar. Tú tienes poder. Sí. Aleluya. Hey, Santiago, vas a escuchar. Él escogió. Tú eres escogido. Yo soy escogido. Envió, y después de enviarlo les dio el poder para manifestar. Tú no tienes poder si primero no estás con Él. ¿Entendamos esto? Tú no vas a poder tener poder si no estás con Él. Tú no puedes ser enviado si no estás con Él. ¿Entendemos, hermano Víctor Monroy? Dígame un amén, hermano, por favor. Tú no puedes ser enviado si no estás con Él. El tener la intimidad con Él es tener su presencia. El tener su intimidad con Él es tener su presencia. Es conocer sus caminos. Él determinará lo que quiera hacer contigo, lo que quiera hacer conmigo, porque en su presencia están todas las cosas. Dice la Biblia que la nube venía solo cuando Moisés buscaba. Había presencia. Porque Dios reaccionaba en la acción de fe de Moisés. Dios se acerca siempre a nosotros. La Biblia dice que pide y se nos dará. Toca y se abrirá.
Porque Dios es un Dios que reacciona a tu fe. A tu fe. Porque si te quedas en tu casa, si Moisés se hubiera quedado en su casa, las nubes no se hubieran venido. Amada iglesia, la iglesia del Señor tiene que tener un encuentro verdadero con el Rey. Dios quiere que tú y yo lo busquemos más. No hagamos esperar a Dios. Él siempre es fiel. Él siempre es recto. Yo estoy aquí esta tarde para abrirte tus ojos espirituales, tu mente espiritual, que ardan por medio del Espíritu de Dios. No estoy hablando de tus ojos físicos, sino de tus ojos espirituales. Dios sabe que tú y yo podemos dar más. Porque la nube de la gloria está en el cielo, esperando que tú veas y la esperes, esperando para que tú vivas con el Señor, para que tú vivas en su presencia de Dios. Va a reaccionar este encuentro cuando tú veas con más claridad las cosas de Él. La Biblia dice que lo busca, lo va a hallar. La iglesia, la presencia de Dios ya está aquí. La presencia de Dios está aquí. Aquí en esta tarde para hablarte. Dice que la nube solo venía cuando Moisés lo buscaba. La nube solo venía cuando Moisés lo buscaba. Se mantenía Moisés en su tienda, pero cuando miraba su presencia, Moisés salía. Había luz en el tabernáculo. No podemos exigirle a Dios si no hay presencia. Si no has apagado por aquel problema de hoy, es que quieras la nube de Dios, es la gloria de Dios. Que, amada iglesia, busca a Dios. Busca a Dios. Los que me miran en las redes sociales, busquen a Dios de corazón. Y Dios los va a transformar de una manera extraordinaria. La presencia de Dios no es gratis. No es gratis. No es cualquier cosa. No cualquiera lo puede tener. Si fuera gratis, todo el mundo la tuviera. Si hay algo que el ser humano no puede fingir, siento que hay presencia de Dios en mí en esta palabra. No puedo fingir algo que yo no hago. No puedo fingir algo que yo no pido. Tú tienes la presencia de Dios. No la descuides. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, siempre está con Dios, porque todo hombre o mujer llamado a lo sobrenatural le encantará ser ejemplo para otros. Me dice voy terminando, me dice la mamá de mi hermano Jairo y mi hermana Yuli: vine, pastor, yo no dejo cerrado el molino de esta gente de antes. Yo no dejo cerrado la tienda. Yo no dejo, dice, nada, ni a mi esposo. Pero hoy vine, pastor, para darle gracias por lo que ha hecho por mis hijos allá. Dejé cerrado todo. Y yo creo que se lo dijo a ustedes. Dejé cerrado todo. Aunque después dice que la regañaron hasta los mismos que van a moler ahí sus molinas, porque es frontera con Salvador y Guatemala. Está lejos de donde yo vivo. Está lejos. Pero la sierva de Dios llegó a decirme: gracias, pastor.
¿Cómo me sentí yo? ¿Qué es lo que Dios hizo? Señor, yo no me lo merezco. Y créamelo, que cuando esa sierva se fue, me dijo: pastor, aquí hay para sus inyecciones. Venga, pastor. Muchas gracias, pastor. Porque mi hijo antes venía a tomar aquí, ahora ya no. Mi hija ya se bautizó, mi yerno. Gracias, pastor, por ese seguimiento. Amén, aleluya. Tiene que haber presencia de Dios para que uno tenga amor de decir: voy a ir a darles una palabra, voy a ir para darles una consejería matrimonial, voy a ir para orar por estos hermanos. Amada iglesia, terminemos, leamos Lucas, termino. Lucas 8, 26, 29, ahí termino. Lucas 8, 26 al 39. Y ahí terminó, amada iglesia. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer, hermanos? A mí me gusta que la iglesia lo lea. Lucas capítulo 8, del versículo 26 al 39. Y ahí voy terminando. Del 26. Al 39, del 26 al 39. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y reza así. Y arribaron, dice, a la tierra de los Gadarenos. Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido, dice, por el endemoniado a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dijo, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó, dice, por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vinieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso, dice, en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y le hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su
le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrado en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue y publicó por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho con él. Amén, hermano, gracias. Podemos ver que aunque tenía 1000 demonios, se postraron ante Jesús. Se postraron ante Jesús. Si hemos perdido el gozo, tenemos que arrodillarnos ante Dios. Podemos ver cuántos demonios tenía, pero esos demonios se arrodillaron ante Dios, siendo Jesús 100% hombre y 100% Dios. Tienes que decir: me voy a arrodillar al Señor para que tenga gozo. La presencia de Dios hace un cambio en tu vida. Que Dios los bendiga. Que Dios los llene de muchas bendiciones. Que el Espíritu Santo siempre esté en la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Porque yo también estoy luchando por mi salvación. Yo no soy perfecto. Yo soy un hombre también pecador. Pero estoy luchando por mi salvación. Y no solo la mía, sino que de los que se congregan aquí también. Tratando la manera de hacer lo mejor para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por esta palabra.